Buenas tardes, en unos momentos iniciamos. Hola. Sí, hola, en unos momentos iniciamos ahorita que se conecten más de tus compañeros. Ok, muy bien. Mientras le puedo hacer preguntas. A ver si es que se conectan. Sí, Sí, es que como no hemos tenido clases, pues tal vez no se conecten. ¿no han tenido clases No, el día de hoy o estos días? no, al día de hoy. ¿Le puedo hacer preguntas referente a lo que nos dejó? Sí, Es que nos dejó que instaláramos Linux ajá, y pues ya lo hice. ajá, Pero ahora ya no puedo hablar Windows y voy a trabajar con Linux para hacer las tareas. ujú. Solamente que estaba buscando cómo guardarlo en PDF, Ujú. pero no me da la opción. A ver, déjeme, voy ahí. Solamente me da la opción de documento de texto y plantilla de documento de texto. Cuando tú trabajas con Linux, muchas herramientas a veces no te permiten guardar como PDF, así en directo, como estamos acostumbrados a trabajar en Windows, que le damos guardar como. Pero por lo regular está ahí, casi todos los programas en Linux tienen la opción de que cuando vas a imprimir, en lugar de decir que vas a imprimir a una impresora, te da la opción de que imprimas ese archivo a un PDF. Ok, muy bien. Uh-huh. Bueno, gracias. ¿Alguna duda con las actividades? Veo que muy pocos han enviado la tarea. La primera actividad ya la envié desde hace como 2 días, 3 días, Ajá, pero en esa no tuve mucho problema. Ahorita estoy con la del mapa mental y pues está muy interesante el tema sí, y como tema central yo le voy a poner base de datos porque estamos hablando de la base de datos. Y de mis palabras claves, estaba pensando poner los temas que abarcan ese PDF que nos mandó. lo de arquitectura del sistema, Ajá, como gestor de lo base de datos. es, como, como las arquitecturas, los lenguajes, el administrador, usuarios y la estructura general. Ok. Y ya de ahí todos los dibujitos y todo eso. Uh-huh. En eso estaba ahorita como pensé que no íbamos a tener clases. No, sí. Y también en la Ajá, parte de la plataforma sí. está uno donde dice conceptos básicos. Eso Esos los tenemos que sacar de los mm, 4 PDFs. no, pero yo les comenté que estos dos que no tenían una línea así, que no las tomaran en cuenta. Ah, Lo único que van a hacer son lo que tienen porcentaje. muy bien. Uh-huh. Es que como la primera clase no tuve buena señal, Ok. Sí, no haz de escuché cuenta que, muchas cosas. ajá, como esta estructura de curso yo la presenté para un diplomado. Ujú. ¿Sí? En el diplomado pues nos pedían que lo organizáramos de esta manera, que pusiéramos actividades y todo, pero nos enseñaban a manejar ciertas cosas que teníamos que nosotros agregar a fuerza, aunque no las fuéramos a utilizar. Entonces, esas dos cosas que están ahí abajo de conceptos básicos y lo que aparece con un lápiz que dice arquitectura de un sistema gestor de base de datos, nos pidieron que agregáramos esas cosas, pero en realidad es para, o sea, por eso les... Y de hecho yo estaba presionando al curso, lo terminamos ya hace 15 días y he estado presionando al instructor porque le digo, es que, por ejemplo, no sé mis demás compañeros, pero yo este curso que utilicé, o sea, en la materia y todo, el diplomado,
me dijeron que era trabajar para la materia que íbamos a dar. Le digo, ya los chicos van a empezar a interactuar y se van a sacar de onda con actividades que no tienen que hacer. ¿Sí? Pero no, Sí, es verdad. básicamente son las actividades que vienen esperado para tal fecha y que tienen un valor de porcentaje. ¿Sí? Ah, muy bien. Sí, gracias. Emanuel, en lo que llegan tus compañeros, ¿estamos resolviendo alguna duda, alguna pregunta que tengas acerca de las actividades? Em, Creo que no. Bueno, lo de la última actividad creo que es la investigación. Ajá. Este, se me está haciendo complicado el hecho de encontrar algo relacionado a lo que es, ¿no? Ajá. Entonces no sé, ¿mande? ¿Cómo buscas? De hecho me he metido por así decirlo, creo que son páginas o algo así, pero que básicamente pues tienen, eh, es como una base de datos de revistas científicas, ¿no? Ujú. Entonces me estoy guiando por esas y he encontrado diferentes temas. ¿Qué página es? Mm, Son como directorios Ujú. y uno se tiene las siglas de DOAJ y otro es recursos de información, centro de recursos de información y otros de ¿cómo se llama? El Scopus, el Procreate, el Web of Science, bueno, Ciencia, y el PubMed. Son distintos, Sí. como que bases de datos de revistas científicas. ¿Y no has buscado como primer paso antes de irte a esos, trabajar con el Google Scholar? Sí, también lo he estado usando, Ah, ok. pero eh, he encontrado, pero como que no tan específicos los temas, entonces. Bueno, a lo mejor no son específicos, pero tienen que ver, por ejemplo, por lo regular nunca se van a encontrar con bases de datos aplicadas a, Ajá, ajá, sino que van a sí. encontrar un tema donde ustedes al momento de leerlo se van a dar cuenta que para hacer esa aplicación requirieron de una gran base de datos, pero no lo va a decir en específico. O sea, Mm, no lo van a marcar así como que base de datos para esto, no. Te van a poner el problema y cuando tú vas leyendo acerca de cómo resolvieron el problema, te vas a dar cuenta de que ocuparon una base de datos como soporte para la aplicación que hicieron y resolver esa problemática. Ok, por ejemplo, encontré uno que es software estadística y gestión de base de datos en el perfil periodista, en el perfil del periodista de datos. Entonces, ¿algo así podría funcionar? ¿Sí? Ok, ok, ok. No creo que sus compañeros creyeron que no va a haber clase, pero sí va a haber clase. Se tomaron el día. Se tomaron el día. Pero creo que, Maestra, mande, sí. este, el examen marca que es para el 18, ¿lo tenemos que hacer el 18? No, todas estas fechas son fechas de entrega límite. No, no se escucha, maestra, perdón. Las fechas de esperadas son fechas límites. O sea, si tú ya te sientes preparado para presentar el examen, es un único intento, lo puedes hacer. Ah, por eso, pero es antes del 18 que lo tenemos que hacer. Esa es tu fecha límite. Ah, ok. Otra pregunta. Ujú. El, a mí se me pasó la fecha para hacer el examen diagnóstico. ¿Habría algún problema? De hecho, estoy viendo que nada más 28 personas realizaron el examen diagnóstico. Entonces, pues yo la verdad quería hablar de ese tema con ustedes porque yo lo habilitaría, pero lo habilitaría para que se hiciera, por ejemplo, el día de hoy, pero muchos no se van a Conectar. conectar o no sé. Entonces, o no sé si estén al pendiente de la plataforma. El detalle es ese de que ahí está toda esa información y ustedes tienen que gestionar mucho de su tiempo, ¿sí? Ah, ok. En los días esperados. Por ejemplo, algo que me preocupa, y bueno, yo voy viendo ahí quiénes están entregando y no, es de que se les está juntando lo del mapa conceptual, mapa mental y la investigación, porque solamente
Hay, por ejemplo, para el mapa conceptual, solamente 10 personas de los 43 inscritos han enviado. El mapa mental, 5 personas de los 43, y de la investigación solamente 2 personas de los 43, y el examen lo han intentado hacer 3 personas. Entonces, aquí, muchachos, también mucho de lo que nos orilla a trabajar en línea y mucho de lo que nos orilla en esta contingencia, tenemos que hacer esta conciencia en la gestión de nuestros tiempos. Ok, sí, de hecho ahorita que entré a la página, a la plataforma, vi que decía que la fecha límite era el examen y dije, la vida, no me había percatado de eso. Pero ya ahorita que me aclaró, pues la investigación ya la tengo, de hecho ya nomás falta subirla, ya nomás me quedaría el examen. Sí, o te das de cuenta que esas fechas son fechas límites, pero si tú ya tienes algo, envíalo. O sea, si tú ya tienes algo que te dices, ya está bien hecho, cumple con lo que nos pide la maestra en la lista de cotejo, en la rúbrica, o la mayoría de lo que tengo cumple con la mayoría y todo, y yo siento que con lo que yo tengo aquí puedo llegar a tener una calificación aprobatoria, porque todavía falta muchas de las cosas de las rúbricas, es cuestión de forma, y yo también tengo que revisar lo que es el contenido. Entonces, si tú ya lo tienes, pues ya lo puedes entregar. Okay. Esas son fechas límites, ¿sí? Yo, como les decía, si tú ya acabaste de hacer todas las actividades, ¿sí? Y ahora bien, les comenté de los equipos, no me han mandado correos de los equipos y yo tengo que empezar a hacerlos porque el próximo tema ya hay actividades que tienen que hacer por equipo, ¿sí? Ok, De hecho, esa era mi... las 3 actividades que vienen son por equipo y yo no tengo todavía la relación de los equipos. ¿Sí? Ok, ¿de cuántos dijo? Disculpe, los equipos. 5. 5, ok. Si hay personas que son antisociales y quieren trabajar de manera individual, bienvenidos, no hay problema. Pero equipos máximo 5. Disculpe, sería todo, ¿verdad? Dijo que nada más incluía sobre dudas esta clase. Bueno, o sea, la conferencia. Yo comenté que iba a tratar dudas y temas importantes. Entonces, Es que como esperando a que lleguen sus compañeros, estoy resolviendo dudas, pero como ya veo que no van a llegar tantos y todo, yo voy a empezar con el tema y lo que quede grabado lo voy a subir a YouTube. Porque sí es importante ver algunos detalles, porque la sesión pasada nada más fue darles el encuadre, el darles a conocer la plataforma, y otra cuestión importante que tengo que darles a conocer el día de hoy es de que la plataforma de la biblioteca virtual ya tienen acceso, ya pueden acceder a la plataforma de libro, la que les enseñé la vez pasada. ¿Cómo van a acceder? Con el correo electrónico que tienen registrado en servicios escolares, ese es su nombre de usuario, y la contraseña es su número de control. Nada más aquí remarcando, su número de control lleva una Z. Esa Z tiene que ir siempre en mayúscula, porque luego la quieren poner en minúscula y no les va a dar acceso, tiene que ser en mayúscula. Si por algún detalle ustedes no pueden acceder o no se acuerdan de cuál correo tienen registrado, de hecho el correo que tienen registrado es el que tienen en la plataforma de Minbox. No sé si ya entraron a la plataforma de Minbox, ahí es donde van a tener acceso a sus calificaciones. Es más, es donde ahorita tienen lo de su horario y cosas por el estilo, que el horario vienen como horas completas, pero acuérdense que ustedes son de 40 minutos. ¿Sí? Si tienen alguna duda, les voy a dar un correo electrónico ahí en el chat. Si no pueden acceder, ese correo electrónico los va a estar atendiendo la licenciada Gloria de la Cruz, que es la encargada de la biblioteca, ¿sí? La responsable de la biblioteca. Cualquier detalle con ella a través de ese correo que se llama itsat-biblioteca@hotmail,
pueden mandarle un correo diciéndole, sabe que pues yo tengo registrado este correo electrónico y meto mi número de control y no puedo acceder, o no me acuerdo cuál es mi número cuál es mi correo electrónico, porque el número de control debe de ser de ley, desde primer semestre lo deben manejar al revés y al derecho. De hecho, yo todavía me acuerdo de mi número de control de estudiante. ¿Sí? Una última duda, maestra. Sí. ¿Cuál es el canal al que iba a subir los videos de YouTube? Yo voy a poner las ligas. Ajá, por lo No que está pasa que abierto completo mi canal. Yo subo las ligas. ok. Porque lo que pasa es, como le comenté en la clase pasada, le digo que yo exactamente a las 4 entro a trabajar y por eso me dijo usted que no había problema con que viera los videos. Bueno, va a haber veces en que, por ejemplo, como en este caso, que nada más hay 4 participantes, bueno, 3 participantes junto conmigo y todo, y como voy a hablar de un tema relevante, lo voy a grabar y lo voy a subir. Pero si veo que es nada más resolución de dudas, que son muy triviales, que el tema que son dudas puntuales acerca de temas y demás, y yo considero que no aportan nada al seguimiento del curso, no lo subo. Ok, entonces lo importante sí lo va a subir, que eso es lo que me importa. Ahora bien, aquí también lo importante es de que usted lea toda la información que se está subiendo. Ajá, sí. ¿Sí? Bueno, nada Muchas más gracias, maestra. un comentario, algo que es importante y que no vi la clase pasada, ¿sí? Algo que no vi con usted en la clase pasada fue lo siguiente. Ustedes ahorita estuvieron leyendo acerca de lo que son la introducción a la base de datos. Algo importante que yo quiero hacer referencia aquí es de que hace muchos, muchos años nosotros no trabajábamos con base de datos como tal, trabajábamos con puros archivos. Y era muy difícil de mantener esos archivos. Conforme se fueron desarrollando cuestiones de la informática, se trabajaron ya con diferentes tipos de archivos. Se trabajaron con archivos secuenciales, archivos directos y archivos que se le llamaban indexados. Aunque ustedes no lo crean, yo todavía llevé una materia que se llamaba administración de archivos y era previo a lo que eran las bases de datos. O sea, primero veíamos administración de archivos y seguidamente veíamos lo que eran bases de datos. ¿Por qué? Porque en mis tiempos todavía se desarrollaba mucho, tomando en cuenta que iba yo a generar archivos y que de esos archivos yo tenía que recuperar información. Los archivos secuenciales yo iba guardando mis registros y, por ejemplo, si yo había guardado mi registro en el renglón número 1000, cuando tenía que ir a buscar esa información tenía que recorrer 1000 espacios en 1000 renglones hasta que encontraba esa información, lo que hacían que esos sistemas fueran algo pues lentos. Luego salieron los que son los archivos directos y en los archivos directos se ve algo que no sé si ya lo vieron en estructura de datos, algo que se llama en cuestiones de hashing. El hashing no es más que aquí ya se empezaba a introducir algo que se conoce actualmente como clave. Yo decía, bueno, tal dato va a ser mi clave y para yo poderlo guardar hago una operación matemática sobre esa clave y me da un lugar en el archivo. Entonces ese lugar en el archivo yo voy y lo guardo. Por ejemplo, mi apellido me dio el número 26. Bueno, en el renglón 26 voy y guardo mi información. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo busco una información con mi apellido como clave, que era lo que hacía, volví a aplicar la misma fórmula matemática, me daba el 26 y yo directamente me iba al 26. Pero, por ejemplo, si llegaba otro apellido y al momento de hacer el cálculo matemático, me daba también el 26, ahí se produce algo que se llamaba colisión. ¿Por qué? Porque yo ya tenía guardado un registro con Turrubiates en el 26 y llega otro registro que también me da el 26, pero ya está ocupado. Entonces se hacía otra operación matemática para dar saltos, para que me diera el siguiente salto. Y si estaba libre, ahí lo ponía. Entonces, dependiendo del método que yo eligiera para el salto, pues si hay una colisión, si llego y busco algo y digo, no es el apellido que yo busco porque aquí está otro, entonces daba los saltos conforme al método hasta que encontraba el registro. Después se dieron cuenta de que aunque había ventajas sobre los archivos secuenciales, los archivos directos pues también me daban
esa desventaja de que, por ejemplo, si eran muchos registros, la ventaja de los archivos directos sobre los secuenciales se perdían. Entonces, se trabajaron con archivos indexados. Para los archivos indexados, se seguía manteniendo lo que era la clave, pero, y aquí voy a compartir algo, pero algo muy importante es lo siguiente, a ver dónde hago lo de la pizarra. Bueno, ¿qué pasaba con los archivos indexados? Ustedes cuando llevaron de matemáticas discretas vieron lo que eran las estructuras de árboles. ¿Se acuerdan de las estructuras de árboles? Sí, sí, sí. Sí. Y vieron por ahí algo que se llamaba búsqueda binaria. Me acuerdo que sí. Donde decían, bueno, yo aquí tengo el número 23 y resulta que todos los que están a mi izquierda son menores que el 23 y todos los que están a mi derecha son mayores que el 23. Entonces siempre mi raíz, por ejemplo, aquí sería, por ejemplo, 18, discúlpenme el número, y aquí sería un 20 y este sería un 13. Y luego aquí sería un, por ejemplo, 40, ¿sí? Es mayor, pero al lado de este tiene que ir como tiene que ser menor que 40, pero mayor que 23, entonces, por ejemplo, un 36. Y luego aquí podría ir un 50, ¿sí? Así es como se ordena con árboles binarios. Bueno, este principio fue utilizado y se desarrollaron unas estructuras de datos que se llaman árboles B+. Esos árboles B+, yo lo que hacía era de que ponía como páginas, ¿sí? Mis nodos tenían páginas. Y entonces aquí yo tenía mi clave 1, mi clave 1, mi clave 2, y tenía accesos a más nodos que también tenían páginas, ¿sí? Disculpen. Tenían páginas también del mismo número de páginas, 2 páginas. Y yo iba ordenando mis claves por estos índices. Estas estructuras se llaman estructuras o árboles, árboles B+, ¿sí? Bueno, esto que les estoy mencionando es el preámbulo, o sea, para lo que es que yo maneje base de datos relacionales. Las bases de datos relacionales mucho tiene que ver o mucho se basan en el cómo yo manejo los índices. Ahora bien, ustedes tal vez cuando están desarrollando bases de datos no se van a dar cuenta, pero en realidad internamente una base de datos relacional hace algo parecido a esto. Ahora, ¿por qué utilizar un árbol como estructura para el acceso rápido? No sé si lo vieron en matemáticas discretas, pero por ejemplo, no importa, por ejemplo, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tengo 7 nodos de información, pero para yo llegar a mi último nodo, siempre voy a dar 3 saltos, bueno, 2 saltos, 1, 2, no importa la ruta que yo agarre, 1, 2, 1, 2, ¿sí? Siempre voy a dar 2 saltos. Cuando mi árbol empieza a crecer, voy a borrar esto de acá, porque esto es algo importante de por qué es, o sea, por qué la doctorita nos está hablando de árboles para base de datos. Les digo, internamente todos los manejadores de base de datos internamente lo arreglan esto así. Si mi árbol empieza a crecer, tiene mucho que ver con el sistema binario, ¿verdad? Esto, aquí. Y por
Y ahora sí, y por inducción, si esto aplica para un árbol binario, aplica para un árbol enario. Pero aquí vamos a ver más representado el ejemplo. Aquí yo ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 niveles. Eso quiere decir que tengo ya cuántos nodos. Aquí tengo un nodo, 2 nodos, 4 nodos, 8 nodos, 16 nodos. Quiere decir que yo tengo 31 nodos. ¿Sí? No importa en dónde esté mi información, yo a lo más voy a dar 1, 2, 3, 4 saltos. Y eso es ventajoso porque, por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo 1024 registros de información? Para yo poder encontrar esa información en 1024 nodos, yo tendría que dar solamente cuántos saltos. Porque esta regla de que si yo vengo a mi raíz y yo ando buscando un registro donde mi clave sea mayor que este, pues me voy para este lado. Ya no busco en toda esta parte de acá. Busco nada más aquí. Si yo en mi clave me doy cuenta que es menor que 40, entonces nada más busco aquí. Entonces me va reduciendo la cantidad de búsquedas que yo voy a hacer y me va a reducir los saltos. ¿Cuántos saltos tendría que estar dando? Aquí tengo un nivel, 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles, 5 niveles. Tengo 31 datos en total. Lo que digo que yo, bueno, vamos a ponerle 32 para que sea. Y doy 4 saltos. Si yo tuviera 1024 nodos, o en este caso 1023 nodos, ¿de cuánta altura estoy hablando de mi árbol con 1024 nodos? ¿2 a la qué? ¿2 a la qué? A la 10. 2 a la 10. ¿Sí? Eso quiere Sí, 2 a la decir 10. Eso quiere decir que yo voy a dar, para buscar un elemento en 1024 nodos, si yo los organizo como un árbol, voy a tener 10 niveles, ¿sí? Y al tener 10 niveles, lo que estoy diciendo es que yo voy a dar nada más 9 saltos para encontrar un dato entre 1024 datos. Pero las aplicaciones reales, yo no tengo 1024 datos, ¿sí? Tengo más datos. Imagínense, por ejemplo, si nosotros cuántos alumnos no hemos tenido a lo largo de ya 20 años de fundado el tecnológico. Hemos tenido pues ahorita ya más de 10,000 alumnos ya hemos tenido. Y si nosotros queremos buscar una información acerca de ustedes, imagínense si yo no organizara mis datos en forma de árbol, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé cuánto tiempo me va a llevar buscar información en un árbol? Esto es bien importante. La inversa de esta. Nosotros vamos a decir, o en estructura de datos debieron de haber visto algo que se llama la notación O. La notación O, lo que me dice es que para yo buscar información en un árbol, mi tiempo máximo, ojo, tiempo de acceso. El tiempo de acceso a esa información es de tipo O log de n, donde n es el número de registros.
Y ahora, ¿por qué el log de n? Cuando nosotros trabajamos en cuestiones de cálculos, muchachos, ustedes luego no les toca de que están haciendo un trámite y dicen, es que el sistema se puso lento. ¿Han oído acerca de eso? Que el sistema Sí, está muy muchas veces. lento, que el sistema está lento y por lo regular después de que se pone lento se cae. ¿Verdad? Bueno, pues por ahí les voy a poner un enlace. A ver, de hecho por aquí lo tengo. El semestre pasado se hicieron unos webinars. Los publicaron en la página en el Facebook y todo. Yo les voy a recomendar a ver, les voy a recomendar que vean a ver si, ¿ven esto de YouTube? Sí, sí lo Ok. vemos. Bueno, les voy a pasar esta dirección, se las voy a poner aquí en el chat, pero aquí hablo algo de un tema que se llama eficiencia computacional. Esto, yo siento que deberían de ver ese tema, aunque no lo entiendan al 100% ni nada por el estilo, pero lo deberían de ver. ¿Por qué? Porque todo lo que yo programo, todo, absolutamente todo lo que yo programo, yo puedo decir o predecir más o menos en cuánto tiempo voy a tardar en hacer un procedimiento con cierta información, por ejemplo. Dependiendo de yo la información que tenga que procesar, yo voy a tener un tiempo de respuesta y una cantidad de memoria que tengo que utilizar. Entonces, para yo describir eso, se hacen uso de funciones matemáticas. ¿Sí? Y aquí es importante cuando dicen, es que yo no sé para qué voy a llevar matemáticas si yo voy a estar usando una computadora. ¿O por qué llevo matemáticas si los cálculos los va a hacer una computadora? Porque tú tienes que, tú puedes, cuando diseñas un algoritmo, determinar cuál va a ser su comportamiento en tiempo y en espacio con los datos que va a procesar. Y esa descripción de ese comportamiento es con una función matemática. Y si yo te digo, oye, mira, tengo dos algoritmos. El algoritmo 1 tiene un comportamiento de O, de N, logaritmo de N, y tengo mi algoritmo 2, hacen exactamente lo mismo. Te sirven para lo mismo. Pero este tiene este comportamiento de 2 a la N. Automáticamente yo que llevé matemáticas, voy a medio visualizar así como tipo, como si tuviera la careta de Iron Man y que me pusieran aquí gráficas enfrente de mí, ¿sí? Yo automáticamente, como ya llevé esas materias de matemáticas y todo, yo tengo que proyectar y ver, a ver, con 5 datos, y yo grafico aquí 5 datos, esta de aquí va a crecer así. Esto es mi tiempo. O sea, voy a tardar muy poquito tiempo. Pero con el algoritmo 2, no importa, o sea, con esos mismos datos se me va a ir así. O sea, el tiempo se va a elevar. O sea, para hacer la misma acción, si yo agarro esta función, este algoritmo que tiene este comportamiento, va a tardar años en resolver mi problema y yo quiero algo que sea rápido. Entonces, las funciones logarítmicas, chicos, son de crecimiento lento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el tiempo, perdón, este es mis números de datos y este va a ser mi tiempo. Que no importa qué tantos datos yo vaya teniendo, mi tiempo va a ser menor. ¿Sí? Y para este tipo de datos, si yo recuerdo si yo lleve bien mis materias de cálculo, me voy a dar cuenta que aunque tenga pocos datos, mi tiempo se va a disparar, o sea, me va a llevar mucho tiempo.
Entonces, las bases de datos utilizan internamente, todos los manejadores ya ven que están haciendo una tarea que se llama arquitectura de las bases de los sistemas gestores de base de datos. Los sistemas gestores de base de datos internamente manejan las bases de datos como árboles. ¿Por qué? Porque toman ventaja de esto, de que no importa qué tan grande vaya creciendo mi árbol, no importa qué tantos datos yo vaya teniendo en mi base de datos, el tiempo de acceso a la información va a ser pequeña en comparación a la cantidad de datos. ¿Qué tan pequeña? Del orden, así se le dice, del orden logarítmico. ¿Sí? Entonces eso es algo importante que yo quería tratar. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, ajá, sí, base de datos, me meto a Access, genero tablas y nada más las vinculo y ya. No, espérate, o sea, eres ingeniero, no eres técnico. Yo estoy formando aquí. Eso es algo que les tiene que quedar bien importante remarcado. Yo estoy aquí formando ingenieros, no estoy formando técnicos. Los técnicos aprenden a picar y a usar, ¿sí? Sin entender el porqué de las cosas. Nosotros como ingenieros no, nosotros como ingenieros tenemos que entender el porqué de las cosas. ¿Por qué es importante el uso de bases de datos relacionales? Porque nos permiten un mayor acceso, nos permiten tener relacionada mayor información para llevar un mejor control y poder producir bases de datos robustas. Ahora, bien, ¿qué es? Esto nada más son las claves, el cómo yo organizo mis claves para acceder a mis registros, ¿sí? Porque luego van a decir, ¿y por qué la doctora mencionó en su instrumentación didáctica que necesitamos cosas de mate discretas? Bueno, esto lo vieron en matemáticas discretas. Pero también otra cosa que ven en matemáticas discretas son teoría de conjuntos. Y otra cosa que también ven en matemáticas discretas son lo que son funciones y relaciones. Bueno, nosotros en lo que son base de datos, nosotros vamos a trabajar con conjuntos. Cuando ustedes empiecen a ver, y esto es una introducción para lo que van a empezar a revisar de la próxima unidad, es el modelo entidad-relación. Ahorita ya les voy a dejar de compartir. Les voy a dar compartir pantalla, les voy a dar compartir todo. Cuando ustedes ven lo de la unidad 2, que es el diseño de base de datos y el modelo entidad-relación, ustedes se van a dar cuenta que yo, dentro de un problema, yo tengo que identificar entidades. Por ejemplo, en una escuela, yo tengo la entidad estudiante. La entidad estudiante es un conjunto de atributos. Como si fueran clases, ustedes ya vieron programación, ya vieron lo que es la programación orientada a objetos. Tengo una clase que tiene atributos y tiene ciertos métodos, ¿sí? O propiedades con sus funciones. Aquí vamos a tener o vamos a abstraer nada más de que una entidad tiene atributos. Ustedes como estudiantes tienen cierta cantidad de atributos. Por ejemplo, su nombre, su número de control, la dirección electrónica, su dirección de casa, su teléfono, todo lo que son sus datos personales. Esos datos personales, esos atributos es lo que conforma la entidad estudiante. Todos los estudiantes tienen un nombre, todos los estudiantes tienen un número de control, todos los estudiantes tienen una dirección, todos los estudiantes tienen información de contacto, ya sea por teléfono, por correo electrónico, por algún medio, tienen toda esa información. Eso es una entidad. Pero esa entidad, les repito, es un conjunto de atributos, ¿sí? Entonces, en realidad, cuando nosotros trabajamos bases de datos, estamos trabajando con conjuntos. Por eso es importante que ustedes entiendan el concepto de conjunto, ¿sí? Porque ahora yo voy a decir, bueno, tengo mi entidad, o sea, mi conjunto entidad, ¿sí? Está compuesta de ciertos atributos. Pero ahora la pregunta del millón, cuando hablo acerca, y en el examen diagnóstico, por ejemplo, por eso yo quería que ya para estas fechas ya tuvieran el examen diagnóstico, si no les voy a dar muchos tips a los que no han hecho el examen diagnóstico. Cuando yo hablo de conjuntos, por ejemplo, yo le digo, ¿cuál es la cardinalidad del conjunto estudiante? La cardinalidad del conjunto estudiante no es más que el número de individuos dentro de ese conjunto. Por ejemplo, si yo ahorita les digo, ¿cuál es la cardinalidad de los alumnos que están conectados? O sea, estoy definiendo un conjunto.
¿Cuál es la cardinalidad de los alumnos conectados a esta sesión? ¿Cuántos somos? No alcanzo a ver. Somos 13. Somos 13. Entonces yo estoy describiendo el conjunto de los alumnos que están conectados. Pues somos nosotros. ¿Cuántos somos? Somos 13. Entonces, nosotros hablamos de esas cardinalidades. Cuando estamos hablando en base de datos, vamos a hablar de un término que se llama cardinalidad. Cuando yo identifico mis entidades, yo tengo que, dentro de mis sistemas, yo tengo que analizar cómo ellas interactúan, si hay alguna relación o no. Por ejemplo, ¿yo cómo me relaciono a través de ustedes? Bueno, dentro de mi sistema de escuela yo tengo a los estudiantes y tengo a los profesores, pero para poderlos relacionar no lo hago directamente, lo hago a través de una materia, ¿sí? Ustedes inscriben una materia y yo doy una materia. La relación que yo tengo con ustedes es con una materia, ¿sí? Yo como maestro, Tania, como maestra, puedo dar una o cierta cantidad de materias, ¿sí? Puedo dar una materia o puedo dar muchas materias. A eso ya se le llaman cardinalidades. ¿Cómo me voy a estar relacionando yo con otras? Ahora, ustedes como alumnos, ¿a cuántas materias tienen mínimo permitido inscribirse? Ahí ya tienen que ver las reglas del negocio. No sé, cuando leyeron todo lo de la unidad 1, ven que hay unas reglas del negocio. Las reglas del negocio en el sistema escolar es de que ustedes deben de tener una carga mínima. ¿Cuál es esa carga mínima? ¿La conocen? Deberían de conocerla. Y si no, tienen que meterse, es obligación de ustedes, aprender el sistema el reglamento escolar de un sistema tecnológico. ¿Cuál es la carga mínima? Con 26 o 24 puntos, ¿no? 24 créditos. ¿Sí les hablaron alguna vez cómo funciona el sistema de créditos? Sí, sí. ¿No? Sí, hubo una clase o conferencia especialmente para eso y nos dieron hasta una hoja donde estaban todas las materias. Ajá, a ver cómo llevan. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Yo opino que a ustedes los tienen bien chiflados, porque a nosotros era responsabilidad de nosotros, bueno, cuando yo estudiara responsabilidad mía llevar mi seguimiento reticular. Ustedes no llevan su seguimiento reticular, ¿verdad? Nada más se inscriben y ya. Se supone que el sistema de créditos es basado en lo siguiente. Cada materia tiene un puntaje, un crédito, ¿sí? Entonces, cuando yo entro al sistema tecnológico, vamos a decir como si yo entrara a un sistema bancario y me dijeran, vamos a confiar en ti y te vamos a dar tantos créditos, te vamos a dar 36 créditos. Y esos 36 créditos tú los vas a canjear por materias. Ok, entonces, bueno, de inicio me dan mi carga inicial, ¿sí? Me dan mi carga inicial. Y a partir de ahí hay ciertas consideraciones para decir si el siguiente semestre me aumentan mis créditos o me bajan mis créditos. ¿Sí? Si yo tengo un promedio más o menos estable, no me fue mal, pero tampoco me fue bien, entonces me siguen dando la misma cantidad de créditos que yo puedo canjear o sea, lo que me dé, o sea, no me puedo pasar. Yo veo, a ver, las que puedo tomar el siguiente semestre son estas, estas y estas y estas y las catapixio, ¿sí? O sea, las cambio hago valer mis créditos. Pero si ven que, oye, pues mira, te dimos 5 materias y de esas 5 materias, una reprobaste, una sacaste 80 y las otras 3 70, o sea, estuviste a punto de reprobar, entonces yo no te voy a dar créditos para que canjes por 5 materias, porque yo ya me di cuenta que las probabilidades de que yo te vuelva a cargar de más materias, las probabilidades de que tú tengas de que a lo mejor repruebes son bastantes, ¿sí? Y yo no puedo darte el lujo de que repruebes bastantes porque luego no puedes avanzar como deberías avanzar o no puedes terminar en el tiempo que puedes terminar. Entonces te voy a dar menos crédito. ¿Para qué? Para que las canjes por menos materias y tú puedas adaptarte, porque a lo mejor dices, bueno, con 5 no pude, pero a lo mejor con 4 me administro mejor y las paso. ¿Sí? Y resulta que a lo mejor te fueron muy bien con 4 materias, entonces dicen, bueno, a lo mejor ya le va bien con 5 y te vuelven a dar créditos para 5 materias. Pero ¿qué pasa si tú, por ejemplo, te dan 5 materias y en todas sacas arriba de 90?
mira, esta persona con 5 materias, pues entonces le vamos a dar más créditos. Entonces, esa es una restricción, ahí ya en la relación que ustedes tienen con una materia, esa regla del negocio que tiene el sistema tecnológico te va a decir tu cardinalidad máxima y tu cardinalidad mínima, ¿sí? ¿Cuál es tu cardinalidad mínima? Pues tantos créditos que equivalen aproximadamente a tantas materias. Creo que el mínimo son 3 materias las que pueden llevar y máximo son, pues no sé, miren, yo nada más les voy a decir, mi hermana era súper ñoña, súper mega ñoña. Ella estudió en el TEC de Madero Química hace ya algo de tiempo. Y ella, de ser súper ñoña y todo, siempre le autorizaron carga máxima, ¿sí? Ella terminó su carrera con la especialidad en 3 años y medio. Y para esperar a sus compañeros que habían entrado con ella, hizo 2 especialidades más. O sea, en un semestre agarró toda una especialidad y en otro semestre otra especialidad más. Mi hermana egresó como química, ingeniero química con especialidad en industrial, especialidad en petroquímica y especialidad en proceso, ¿sí? Y yo me quedé súper ñoña, ¿no? En 4 años y medio hizo la carrera con su especialidad y 2 más. Y luego quiso hacer una especialización en cuestiones de corrosión en ductos petroquímicos y no sé qué tantas cosas. Pero bueno, en fin. Entonces, eso que yo les estoy platicando son las reglas del negocio de su sistema educativo. Cuando ustedes se acercan con un cliente, la plática para recabar información está orientada a esa, a cómo van a ustedes obtener las reglas de negocio. Porque cuando ustedes todo eso lo plasmen en una base de datos, ustedes tienen que establecer, a ver, tengo esta entidad de la cual yo quiero guardar información y tengo esta entidad también de la cual quiero guardar información. ¿Hay alguna relación entre ellas? Pues sí, sí hay una relación entre ellas. Por ejemplo, los alumnos toman materias. ¿Cuántas materias? Checo las reglas de negocio. Tanto, tanta cardinalidad puede haber entre ellas. Mínimo tanto, máximo tanto. Un maestro, ¿cuántas materias puede dar? Mínimo 1, máximo, pues hay maestros que hasta dan 7 materias diferentes, ¿no? ¿Cuántos alumnos o cuántos grupos, o por ejemplo una materia, a cuántos grupos se la puedo abrir? Y un grupo, ¿cuántos alumnos pueden tener? Entonces, todo eso son entidades, materia, grupo, profesor, alumno, todos esos son entidades. Y si se fijan, yo estoy describiendo las relaciones. Aquí en este documento, aquí hablo acerca de, por ejemplo, algo que yo pongo que hay entidades fuertes y entidades débiles. Y me dice, las entidades fuertes son aquellas que no dependen de otra cosa para existir. Entonces ahora retomando un poquito esta situación que estamos teniendo y todo. Supongamos que se destruye físicamente el TEC de Álamo Temapache. ¿Es una entidad fuerte o una entidad débil? O se destruyen las instalaciones del Tecnológico de Álamo Temapache. En automático eso ahorita hagan de cuenta, estamos en esto de la pandemia y ahorita que hay un aerolito en las instalaciones del Tecnológico de Álamo Temapache. La pregunta del millón, ¿ustedes dejan de ser alumnos de esa escuela? Tomando en contexto lo que estamos viviendo. ¿Dejan de ser alumnos? No. ¿Sí? No, claro que no. Ustedes siguen existiendo como alumnos. Por ejemplo, ahorita físicamente, vamos a verlo así, físicamente el TEC de Álamo no está funcionando, ¿sí? Pero estamos teniendo las clases en línea. Entonces, ustedes son una entidad fuerte. Cuando ustedes dejen de existir, cuando deje de haber alumnos, entonces ya no va a existir el tecnológico. El tecnológico, el instituto como tal es una entidad débil. ¿Por qué? Porque depende de la existencia de ustedes y del personal para que exista. Si no existimos nosotros, no existe el TEC. ¿Sí? Entonces, ustedes y yo somos entidades fuertes y el TEC como tal es una entidad débil. Porque depende de la existencia de nosotros para que ella exista. ¿Sí? Y lo mismo pasa con las relaciones.
también. Por ejemplo, las entidades débiles se dan entre regulares y débiles o solo entre débiles, y puede ser por identificación o por existencia. ¿Sí? Ustedes van a checar. Y aquí hablan acerca de lo que son las cardinalidades, era lo que yo les decía. Bueno, las relaciones pueden ser binarias o pueden ser terciarias, o yo puedo, esta relación, este rombo, lo que significa es que yo estoy relacionando estas dos, por ejemplo, en este caso de vendedor y pedido, aquí yo estoy relacionando estas dos entidades. Aquí yo estoy relacionando, mira, madre con un padre y con hijos. Aquí yo estoy relacionando un autor con un libro. Pueden tener roles. Y aquí, esto de aquí adentro se le llama cardinalidad. Y se le dice, lo que está aquí adentro son cardinalidades máximas. Y las cositas que están aquí afuera se les llaman cardinalidades mínimas. Y entonces yo puedo tener roles. Por ejemplo, un autor, ¿sí? Aquí fíjense, como que parto esto a la mitad, ¿sí? El rombito como que lo parto a la mitad. ¿Ven el cursor que se mueve? Como que lo parto a la mitad y ahí les va. Yo les digo, un autor escribe muchos o un libro. Y un libro es escrito por muchos o un autor. Y así es como yo voy a leer las relaciones. Aquí digo, un empleado puede tener, por ejemplo, le puedo asignar un auto y un auto solamente se lo puedo asignar a un empleado. Un dormitorio puede estar ocupado por muchos estudiantes y un estudiante nada más puede tener acceso a un dormitorio. Un estudiante puede estar en muchas actividades extraescolares y una actividad extraescolar puede tener muchos estudiantes. Así es como se leen las cardinalidades y esto es súper mega importante. Aquí están los pasos para que ustedes desarrollen un diagrama entidad-relación. Ustedes van a tener, por ejemplo, aquí yo les pongo un ejemplo de un modelo entidad-relación. Hay modelos entidad-relaciones extendidos. Aquí, miren, catastro municipal, aquí. Se habla acerca de la información de las casas que están en colonias y a mí lo que me interesa es saber cuáles son casas unifamiliares, o sea, una sola casa, o cuáles son bloques de piso, por ejemplo, lo que aquí en México luego le decimos las palomeras o los condominios, ¿sí? Mira, en tal calle tengo tantas casas unifamiliares, en tal calle tengo condominios, y a mí lo que me interesa saber es, por ejemplo, la información de los propietarios de condominios, de casas particulares, etcétera, etcétera. Todo eso me interesa saber. Entonces, aquí hay un ejemplo donde yo digo, mira, yo tengo que leer, me dicen, a ver, yo quiero saber, existe una serie de zonas urbanas, ok, tengo zonas urbanas, en las cuales han edificado conjuntos de viviendas, que pueden ser unifamiliares o bloques de pisos o conjuntos de viviendas. Y entonces a mí lo que me interesa saber es esta información. O sea, aquí yo estoy escribiendo mis reglas del negocio y qué es lo que me interesa saber. Cuando ustedes lo van leyendo, lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar entidades. Por ejemplo, mi zona urbana. ¿Qué es? Pues es la zona geográfica donde se encuentran las viviendas. Porque yo voy a querer saber, por ejemplo, dónde vive fulano de tal. Vive en tal dirección que está en tal zona urbana. Ok. ¿Cuáles son sus atributos? Pues el nombre de la zona, que lo identifica de manera única. No puede haber colonias con el mismo nombre y es una entidad fuerte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si les ha tocado ver de que empiezan a construir fraccionamientos y te dicen próximamente, o te dicen fraccionamiento fulano de tal, próximamente el área donde vas a vivir, y todavía no hay ni calles ni casas. Entonces te están dando a entender de que el fraccionamiento ya existe, aunque no tengan casas. Entonces por eso es una entidad fuerte, ¿sí? Porque a lo mejor ya hicieron el fraccionamiento, ya pusieron en venta los terrenos. Entonces ya existe sin necesidad de que haya casas. Una vivienda
Me dicen, pues mira, es un objeto del mundo real que representa en la cual fue construido un edificio, etcétera, etcétera. ¿Qué son los atributos? Pues la calle, el número de la calle, el código postal, los metros cuadrados, otros campos, ¿sí? Y ahora, este es débil, ¿por qué? Porque yo no puedo decir, a ver, aquí tengo una casa, a ver, ¿dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? No, o sea, la casa va a existir porque ya hay un lugar donde la voy a construir. O sea, ya hay si no existe la zona urbana donde la voy a construir, no puede existir la casa. Por eso es débil, ¿sí? Y bueno, y una vivienda puede ser ya sea casa particular o un bloque de casas. Ustedes cuando vayan leyendo se van a dar cuenta qué significa cada una de las cosas que están aquí, porque habla de bloque de casas, habla de un piso, habla de una persona. Y luego yo aquí empiezo a decir, mira, a ver, ¿cómo relaciona una entidad con la vivienda? Pues es que una vivienda tiene que estar en una zona urbana. Pues yo le voy a poner de nombre ubica. Ahora, ¿cómo una persona se relaciona con una vivienda? Pues porque una persona va a vivir ahí. Ok, bueno, ya lo pongo aquí. Hay una relación entre la vivienda y la persona. Cuando yo ya tengo estas tablas, entonces yo ya puedo venir y hacer este diagrama. En este diagrama yo aquí tengo las entidades que yo identifiqué, tengo las relaciones que yo identifiqué. Este tipo de relación, aquí estoy diciendo que una vivienda puede ser o un bloque de pisos o una casa. ¿Sí? Y un bloque de pisos puede tener uno o muchos pisos. ¿Sí? Entonces, ya, pero para eso yo tengo que hacer al principio, ahorita que ustedes están entrenando, es necesario que ustedes hagan este tipo de información. ¿Sí? Que hagan una tabla con esta información de la entidad que representa, los atributos, el tipo, y que tengan otra donde digan, a ver, bueno, ya tengo mis entidades, ahora voy a ver qué relaciones hay entre cada una de esas entidades, que yo identifique mi cardinalidad mínima, mi cardinalidad máxima. ¿Cuáles son las cardinalidades? No lo puse aquí, las cardinalidades mínimas. Bueno, ahorita les voy a explicar, bueno, luego les paso el ejemplo de cardinalidades máximas. Pero esto es importante porque, como les digo, al principio es necesario hacer las tablas ahorita que se están entrenando, pero en un futuro ustedes ya podrían ser capaces de hacer el diagrama en automático. Pero ya en un futuro, ya cuando agarraron suficiente callo, por así decirlo. ¿Sí? Por aquí yo les puse un video donde hago una interpretación. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un diagrama y ya que sé qué significa cada una de los bloquecitos, yo lo puedo leer. ¿Sí? Mira, aquí tengo una entidad que se relaciona así, 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 con esta otra, así, así, así. Lo puedo leer. ¿Por qué hablé de este tema? Porque acuérdense, ustedes el 18 tienen de límite para entregar ciertas tareas, ¿sí? Y pueden empezar a revisar los que ya entregaron las actividades, pueden empezar a revisar esta información y pueden empezar a trabajar con lo que es la práctica número 1. En la práctica número 1, aquí me dicen, aquí es un resumen de lo que tienen que considerar para hacer la práctica y les dicen, ¿qué van a necesitar? Los problemas de residuos tóxicos y dietas ganaderas. Y entonces aquí lo que van a decir es, bueno, van a leer, ¿sí? Y van a llenar la tabla, una tabla de entidades para los residuos tóxicos y después su tabla de relaciones. Y después van a leer la de dietas ganaderas y van a hacer la tabla de entidades con sus relaciones para residuos tóxicos. Y una vez que ya tienen esas tablas, entonces lo van a hacer su diagrama. Van a hacer el diagrama entidad-relación. ¿Sí? Esto es lo que van a hacer en la práctica 1. Por eso es importante que yo viera estos temas. Como les digo, como no hubo mucho quórum el día de hoy todo, esto lo voy a subir yo a YouTube. La práctica número 2, aquí, es de que ustedes puedan leer, ¿sí? Aquí viene, aquí yo les doy unos diagramas y estos diagramas los tienen que interpretar. Pongan atención aquí, aquí es donde se ven las cardinalidades mínimas. Las que están dentro del rombo son las cardinalidades máximas y las que están aquí, esta rayita de aquí y este circulito de acá es cardinalidad mínima. Les voy a explicar lo que, nada más en una relación, porque ustedes van a tener que hacer todo esto. Y ojo,
se los digo, vayan revisando esto y voy a subir otra vez este video. Vayan revisando la documentación, vayan revisando, si quieren este video revisarlo otra vez, lo revisan. En un momento lo checo y lo subo. ¿Sí? O sea, borro ahí de que los estoy esperando y cosas por el estilo, eso borro. Revisen esto y vayan revisando sus prácticas para que la próxima semana, si tienen una duda con respecto a lo que van a hacer en las prácticas, me lo digan, ¿sí? Sí, maestra, gracias. Les voy a pasar un meme que se los voy a poner ahorita, porque así me siento. Así me siento, así me siento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, se lo voy a poner. Miren, a ver, ¿alguien lo puede leer? Las juntas virtuales de mi trabajo parecen sesiones de espiritismo. Carlos, ¿estás ahí? Carlos, ¿sí me oyes? Responde. ¿Ven? Magnífico micrófono. Idéntico, idéntico. Sí, así estoy yo ahorita. Chicos, ¿están ahí? Y a lo Usted mejor empezando la clase. ya se me jetearon o algo, no sé. Sí, así cuando este es para mí. Sí, no, hay otras donde dicen, niños, si tú crees que tus clases en línea son aburridas, imagínate las sesiones de trabajo donde no se llega a nada, algo así dice ahí el meme, ¿no? Pero así, a veces así me siento. ¿Están ahí? Acá están, ahorita le contesto a mi sobrino. Regresamos a la clase. Es que captamos la información, maestra. Ok. Bueno. Estamos analizando todo. Okay. Estamos lentos en entender la información, maestra, perdónenos. Ok, entonces aquí algo importante. Cuando yo leo, recuerden, yo voy a partir en dos el rombo y yo digo, un camión lo puedo asignar a uno y solo un ingeniero. Es lo que yo estoy queriendo decir aquí. Si yo aquí tuviera una N, yo diría, un camión puede ser asignado a muchos o a un ingeniero. O sea, a fuerza se lo tengo que asignar a un ingeniero. Eso es lo que me está queriendo decir. ¿Sí? Ahora vamos a leer del otro lado. Aquí me dicen, un ingeniero puede tener asignado uno o ningún camión. O sea que yo puedo tener un ingeniero que le asigne un camión o que no puede que tenga el camión. Pero ojo, un camión tiene que tener a fuerza asignado un ingeniero que lo maneje. ¿Sí? Pero viceversa no. O sea, yo puedo tener algún ingeniero que no tenga asignado un camión. Y si tiene asignado un camión, lo máximo, la terminalidad máxima es que sea solamente un camión. Eso es lo que quiere decir esta lectura de aquí y ya les resolví una partecita de su tarea. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, ya conociendo qué significa cada una de estas cosas, tienen que redactar un párrafo donde dice, a ver, lo que me describe el diagrama A es que un camión puede ser asignado a un y solo un ingeniero, y un ingeniero puede tener asignado un camión o ninguno de ellos. Un ingeniero puede proveer servicios y un servicio puede un ingeniero, ¿sí? Lo van a redactar ustedes un párrafo. ¿Sí? Es lo que van a hacer en la práctica número 2. Ahorita les estoy explicando esto y yo considero de que de aquí a la próxima semana ya deberían de empezar a revisar esa información, deberían de empezar a revisar lo que son las prácticas y van a surgir dudas, ¿sí? Ya la próxima semana iré resolviendo las dudas que se vayan presentando y ya sea que la próxima semana o la que sigue, porque esta unidad termina el 9 de octubre, ya sea que la próxima o la siguiente sesión vea lo que es el representar esto mismo, pero con UML. Se supone que ustedes ya debieron de ver lo que es UML, el lenguaje de modelado unificado, que lo vieron con orientado a objetos. Corríjanme si me equivoco. No lo vimos, maestra. ¿No lo vieron? No. En la torre. ¿Vieron qué es lo que es una clase?
Eso creo que sí lo vimos. Sí, maestra. ¿Sí o no? Sí, Sí, ok, ok. Vieron lo que es una clase y bueno, cuando yo programo orientado a objetos, yo hago lo que se llama un diagrama de clases. Creo que sí voy a preparar la próxima clase algo de orientado a objetos para que puedan hacer la práctica número 3. Pero cuando ustedes, así como breve introducción, cuando yo hago un programa orientado a objetos, yo tengo que tener, o cuando hago orientado a objetos o basado en objetos, no es lo mismo, ¿sí? Yo puedo programar basado en objetos donde nada más uso objetos y ya, y otro donde yo construyo mis objetos y ya los utilizo. Eso es orientado a objetos. Y basado en objetos es cuando ya nada más jalo los objetos. Y pum, los pongo en Ah, ya, chévere. ¿sí? Entonces, cuando yo tengo Bueno. el paradigma de orientación a objetos, para no decirle orientado o basado, digo, el paradigma orientado a objetos, yo tengo que generar algo que se llaman diagramas de clases. Y en esas diagramas de clases, de hecho, ahorita van a hacer como muchas cosas match. Porque yo identifico mis clases donde aquí tengo, a ver, mi clase estudiante, pues tiene estos atributos o propiedades y tiene estas funciones. O sea, hay ciertas cosas que el alumno puede hacer dentro del instituto y cosas que no están permitidas. Entonces yo doy de alta las cosas que pueden hacer. O sea, aparte de atributos, pueden ustedes hacer acciones. O sea, la orientación a objetos, yo modelo también lo que pueden hacer. Y entonces yo mis clases, que sería como el idéntico a mis entidades, yo puedo decir, mira, esta clase interactúa con esta otra clase, pero en esas interacciones hay de diferentes tipos. Hay asociaciones, hay dependencias, hay composiciones, hay agregaciones, ¿sí? Por ejemplo, una agregación, o por ejemplo, ahí les va. Tengo un coche. El motor interactúa con las llantas. La pregunta del millón, ese objeto motor y ese objeto llanta, ¿forman parte de una composición o de una agregación? Si no saben, pregúntense. Si yo quito ¿cómo saber si es una agregación o una composición? Si yo quito algo, ¿sigue funcionando? La Sí, pregunta No, porque... deja de funcionar. Pero el motor entonces, sigue funcionando, ¿no? O... bueno, el carro en sí. O sea, hagan de cuenta que yo Ah, tengo ya. mi carro y tengo agregado, a ver, y yo digo, ¿todos los elementos de mi carro son composiciones o son agregaciones? Entonces yo digo, a ver, si Composiciones. composiciones, El motor ¿qué? es una composición porque es necesario para que el carro avance. Exactamente. Ahora bien, vamos Efectivamente. a ponerle, ¿no? Yo tengo mi carro y le pongo un spoiler en la parte de atrás. ¿Es una agregación o una composición? Agregación. Agregación. Una agregación. Agregación, porque si yo se la quito, el carro sigue funcionando. No se ve tan chido, pero bueno, algunas personas dirían, mi hermana me dice mucho, no digas chido que se oye gacho. Pero Aquí no bueno, hay problema. Todos somos compadres. le digo, pues a lo mejor se ve o más chido o más gacho, ¿sí? Pero no le resta la funcionalidad al carro, ¿sí? Entonces, ahora, por ejemplo, bueno, ahí se ve cuando se está trabajando con clases, así se ve, a ver, yo analizo, a ver, esta clase, ahora, la dependencia, ¿sí? Por ejemplo, ¿quiénes no trabajan todavía? Bueno, no les voy a decir levanten la mano, pero a ver, los que no trabajan todavía, Aquí presente. que viven en sus casas y demás. Si ustedes se quieren comprar algo, dependen de sus padres, ¿sí? Claro que sí. Entonces, cuando yo estoy con las clases, yo digo, bueno, yo tengo que hacer esta acción, pero esta clase no puede funcionar sin la existencia de esta otra, ¿sí? O sea, tiene que existir la otra. O sea, no es ni una composición ni una agregación, simplemente esta para que haga su trabajo tiene que existir esta otra, depende de lo que haga ella, ¿sí? Por ejemplo, ahorita que ustedes tienen que mandarme el correo, van a hacer sus equipos.
y el representante, el que quede como representante de cada equipo, me tiene que mandar el correo con los integrantes del equipo, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué va a hacer? Cuando ustedes se vayan a repartir las actividades, van a estar en dependencia, ¿sí? No van a poder entregar toda la práctica, sino si alguno de las personas no ha hecho su parte. Entonces, ahí ustedes van a estar actuando en dependencias, ¿sí? Y un tipo de dependencia especial es la famosa herencia, ¿sí? Entonces, todo eso, si se dan cuenta, aquí lo único es que en los diagramas de entidades relaciones, pues voy a quitar la parte de las funciones y nada más voy a quedar con los puros atributos, pero esas relaciones que yo estoy diciendo, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser asociaciones sencillas, pueden ser dependencias, herencias, composiciones, agregaciones. Yo también lo puedo modelar con UML, como si fuera orientado a objeto. ¿Por qué? Porque hay bases de datos orientadas a objetos. No las vamos a ver. De hecho, yo les voy a decir así muy particularmente, yo a lo mejor no trabajo en la industria de software, pero todos mis compañeros de generación, todos, absolutamente todos, bueno, la gran mayoría de mis compañeros de software, que son mis grandes amigos, trabajan en empresas de desarrollo de software. Y yo luego soy muy metichona. A veces luego también me ha tocado irme a hacer estancias estancias técnicas ahí con ellos. Y la verdad, yo nunca he visto que trabajen con bases de datos orientadas a objetos. Todas las bases orientadas, hacen aplicaciones orientadas a objetos que manipulan bases de datos relacionales. Hay mucha gente que dice, no, es que yo sí trabajo con bases de datos orientadas a objetos, porque, a ver, ¿dónde está tu base de datos orientada a objetos? Ah, mira, ese es el programa de donde la manejo. Ah, bueno, eso es una cosa, pero tu base de datos es relacional, ¿sí? De hecho, utilizas un sistema manejador de bases relacionales, no es un manejador de base de datos orientado a objetos. Y les voy a decir otra cosa, algo que se está utilizando mucho y de hecho lo llevan, creo que sí a ustedes les aplica, en, en una materia de especialidad son bases de datos que les llaman no relacionales. Y yo les digo, bueno, no relacionales y me recuerdo un poquito a lo que es manejo de archivos, pero son para aplicaciones súper mega específicas. Por ejemplo, el auge de esas bases de datos no relacionales surge con la moda de los smartphones. De esas aplicaciones, por ejemplo, donde yo quiero monitorear yo hago ejercicio. ¿Sí? Yo todas las tardes hago ejercicio y yo le digo, a ver, registra por GPS los pasos que doy, las distancias y todo eso. Son datos sueltos, o sea, nada más necesitas información y no la relaciono con otra cosa más que para yo ver mi rendimiento, ¿sí? Entonces, como nada más son datos sueltos de, mira, tal día caminé tantas horas, caminé en tantos minutos me hice tanto de kilómetros, quemé tantas calorías y todo, pero nada más veo esa información y ya, no la relaciono con nadie más o no la relaciono con algo más. Entonces, ese tipo de información se guardan en lo que le llaman datos no relacionales o le llaman bases de datos no SQL. Ese tipo de cosas las van a ver cuando ya lo vean en especialidad porque van a trabajar con muchas aplicaciones móviles y van a necesitar acceder a ese tipo de base de datos, ¿sí? Por las aplicaciones móviles. Entonces, como les decía, en la práctica no así que tú digas, bases de datos orientados a objetos, como tal, yo no he visto que utilicen en la industria, siguen utilizando aplicaciones orientadas a objetos que utilizan bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales son las que vamos a ver en todo este semestre, pues a lo que le vamos a dar mayor enfoque. Entonces, ¿qué es lo que requiero? Que terminen sus actividades. Les decía a los compañeros que se conectaron temprano, que van muy pocas personas que han entregado lo del tema 1 y la fecha límite es el viernes a las 12 de la noche. A esa hora su carroza se transforma en calabaza. ¿Sí? Maestra. Mande.
ya ve que había en el foro de presentación, ya ve que nos teníamos que presentar. Sí, sigue abierto ese foro. No recuerdo muy bien si usted nos comentó que se marcaba sola o la teníamos que marcar, pero a mí no se me marcó la palomita de que ya me había presentado, o eso no se marcaba. Se marca, la marcan cuando ustedes ingresan, la entrada, se marca. No. ¿Sí? Vamos a recordar un poquito que ahí están viendo la pantalla de la aplicación, ¿verdad? Ay, cosa horrorosa. Los cuadritos de línea continua, ustedes la marcan. Los de cuadritos de línea discontinua se marcan al hacer una actividad. Por ejemplo, yo aquí en competencia y actividades de aprendizaje para evaluación me voy a meter aquí. Le voy a dar. Desea comenzar, le voy a dar que sí. Fin de la lección. Le doy fin de la lección. Si yo me regreso acá, introducción de la materia, como ya le di fin de la lección, ay, bueno, se supone que aquí me tiene que marcar palomita. Le voy a dar aquí, a ver. Siguiente, es como le leí a toda siguiente. Siguiente. Es que dice que a mí no me va a ver barra de progreso porque yo puedo editar esta lección, por eso. Pero ustedes cuando le dan fin de la lección, les debe de aparecer la palomita aquí. ¿Sí? También aquí cuando hagan la entrada, y si ustedes tienen curiosidad, a todos los que ya hasta ayer en la noche escribieron algo, les he contestado. ¿Sí? Sí, ok, es que como ya había pasado el tiempo y todavía no se me marcaba, pues sí. El tiempo es para el examen diagnóstico y para las actividades del tema. 1. Ok. O sea que esa casi, bueno, no tiene casi importancia. Pues sí tiene importancia. Sí. O sea, sí la tienen que hacer. Sí, ya la hice, pero no se me ha marcado. Ok. Entonces, sí les comento, por favor, si pueden para mañana ya mandarme los integrantes de los equipos, porque yo los tengo que hacer. ¿Por qué? Porque para la práctica, para la unidad 2, que son prácticas, son por equipo. Y estoy poniendo de que solamente una persona del equipo puede subir la tarea. Entonces yo necesito decir quiénes van en qué equipo. ¿Sí me explico? Sí, ok. Entonces, ¿dudas, preguntas hasta aquí, chicos? De las actividades, de lo que tienen que ir haciendo, de lo que tienen que ir leyendo. ¿De cuántos integrantes te había dicho, maestras? Que 5. Ya. 5. Sí, máximo 5. ¿Alguna otra duda? No. ¿No? Ok, bueno, entonces apúrense por favor, chicos, porque nada más Maestra, hoy, disculpe. pasado, ¿sí? ¿Va a haber más clases virtuales todos los miércoles, por decirlo así? Las sesiones, Ajá. aquí yo puse que las sesiones virtuales son, miren, aquí están. ¿Sí? Aquí están. Cada semana vamos a tener una sesión. ¿A qué están orientadas las sesiones? A que yo les dé indicaciones a resolver sus dudas y tratar temas de importancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mucho de su trabajo es, y se van a dar cuenta que muchas cosas es de que ustedes tienen que leer, que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Yo nada más estoy aquí para resolver dudas y tratar temas puntuales. Por ejemplo, ahorita ya les dije, tienen que leer bien, tienen que checar bien qué es una entidad, tienen que checar bien lo que es una relación, tienen que esto, tienen que el otro. ¿Por qué es importante? Porque en la práctica 1 van a hacer esto, porque en la práctica 2 van a hacer esto otro. Si no entienden a eso, no van a poder hacer sus prácticas. Si una vez que lo leyeron, no le entendieron, la próxima semana vamos a tener nuestra sesión de dudas y preguntas. ¿Sí?
Y en este caso, como no han visto cosas de UML, pues voy a tratar el tema de UML para que puedan hacer su práctica número 3. Si no, no la van a poder hacer. ¿Ok? Ok, maestra, muchas gracias. Ok, bueno. Entonces, si no hay dudas y preguntas, esto ya van a dar las 5. A las 5 me traen mi pozole. Para festejar, ayer no festejé. Deli. Sí. Pero bueno, entonces chicos, cualquier cosa, nos vemos la próxima semana. Ahora bien, acuérdense, si tienen alguna duda, ¿dónde pueden introducir la duda antes del miércoles? ¿Qué les dije que había puesto en cada En la unidad? sección de dudas. Un foro de dudas y sección de comentarios dudas. para cada tema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes empiezan a leer y el viernes tienen ya entregaron sus tareas de la unidad 1 y tienen alguna duda, o ahorita a lo mejor tienen una duda de que ya se me viene el tiempo encima y tengo una duda, pues lo escriben ahí en el foro. ¿Sí? Este foro, miren, ahorita está vacío. Nadie ha tenido dudas. Entonces, la verdad, yo digo, cuando alguien no tiene dudas o quiere decir que entendió muy bien, ¿sí? Y la segunda no es de que no han entendido, porque si no ya hubieran puesto algo, es que ni siquiera han revisado la información. ¿Sí? Entonces, o van muy bien y no tienen ninguna duda, o no han revisado absolutamente nada. ¿Sí? Entonces yo ahí me doy cuenta de sus avances también. ¿Ok? Entonces nos vemos la próxima sesión, chicos. Se cuidan mucho. Si no tienen que salir, no salgan. Y si salen, cuiden, todas las precauciones sanitarias pertinentes. ¿Ok? Nos vemos. Luego, maestra, Está bien, cuida. maestra. Cuídense. Luego. Hasta luego.